Pues muchísimas gracias por conectarse. Y me avisan, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, profe, ya lo podemos. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar ahora con nuestra materia de administración de recursos humanos. Y el tema que vamos a ver el día de hoy son las subáreas del Departamento de Recursos Humanos. ¿Ok? Entonces, la semana pasada estuvimos platicando un poquito de todas estas subáreas que de manera general son necesarias dentro del Departamento de Recursos Humanos. A lo mejor en primera instancia tal vez decían, es que en recursos humanos, o generalizan, ¿no? El resto de las áreas funcionales de la empresa, producción, finanzas, eh, todas las demás áreas que existan, identifican a recursos humanos como solamente con actividades muy particulares. Y la realidad es que hay subáreas dentro del mismo Departamento de Recursos Humanos que tienen eh, pues actividades muy, muy específicas que sin duda no es algo genérico de algo específico, sino ya cada departamento, dependiendo del objetivo que tiene estos departamentos, tienen subáreas, que en este caso como recursos humanos, tienen una finalidad ahí sí muy, muy clara y que bueno, pues una de ellas es el área de reclutamiento y selección de personal. ¿Cuál es el objetivo de este departamento? Bueno, más bien de esta subárea, ¿sí? Dentro del Departamento de Recursos Humanos, esta es la subárea, reclutamiento y selección. Es decir, hay personas específicas enfocadas en esta área, ¿ok? Y normalmente, ¿qué es lo que hacen? Creo que el nombre es muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en el área de reclutamiento? De manera general, ¿cuáles son sus actividades? Entrevistan a las personas, seleccionan tal vez currículums. Ok. El proceso tal cual inicia a partir de una necesidad. La necesidad, ¿quién la externa? Por ahí también aquí, yo leo sus comentarios, ¿eh? El área de producción, si necesita, o cualquier área o departamento que necesite personal. Es correcto, o sea, dependiendo de la plantilla que se tenga autorizada por cada área, entonces si hace falta cubrir alguna posición, sale la necesidad, ¿sale? Yo, por ejemplo, lo que hago, ahorita que estaba buscando una vacante, directamente mando la solicitud, la tenemos por una plataforma, ahí hago la solicitud, el área de compensaciones incluso valida que se tenga el presupuesto o que se tenga autorizada esa vacante. Ya con esa confirmación, se pasa directamente al área de atracción de talento o reclutamiento o como se llame ahí en su empresa en la que están. Y entonces ellos toman pues pues este servicio, ¿ok? Y normalmente lo que hacen es, con base a la vacante que se está pidiendo, ya se tiene una descripción de puesto, pero de todos modos se le pregunta al dueño de la vacante. ¿Qué se requiere, ¿no? ¿Qué competencias se requiere? Habilidades, conocimientos, experiencia, y es lo que se va a colocar para poder publicar la vacante, ¿ok? Fíjense, se dan cuenta todo un proceso que hay y cómo interrelacionan estas mismas subáreas dentro del mismo Departamento de Recursos Humanos. Entonces, ya que hace esto, que tiene reclutamiento, toda esta información, saca la vacante, ocupan, eso sí es importante, el área de reclutamiento o atracción de talento, o como se llama en su empresa, busca, ese es el objetivo, buscar los diferentes medios para poder publicar vacantes. Lo más común hoy en día es hacerlo por medios electrónicos, medios digitales, ¿sale? Eh, Incluso hasta por Facebook, por en la misma página de internet, eh, en las mismas
bolsas de trabajo, OCC, Computrabajo, todas esas, en lugares específicos, incluso hay algunos que se van a volantear, ¿sale? Sobre todo normalmente es cuando son, son vacantes muy operativas, ¿no? Muy recurrentes. Van a hacer todo eso, o de repente luego están ahí, son de los que están cuidándose mucho de que no se los agarren porque a veces hacen o publican en ciertas partes, en postes, en paredes, y eso está prohibido, entonces a menos que tengas el permiso, y lo que hacen de repente es por buscar, hacen todas esas acciones para reclutar gente, para atraer gente. Entonces es mucho trabajo también, ¿eh? Reclutamiento y selección de personal. Eso es una primera parte. La segunda es ahora sí hacer entrevistas, y entrevistas muy, muy, muy dirigidas hacia identificar que se tenga que se cubra la necesidad con esas personas a las que se van a citar. Bueno, y antes de eso, tienen que revisar también los currículums y de ahí partir para ver a quienes sí se va a citar para entrevista y a quienes no. Ya en las entrevistas, como les decía, muy, muy claramente el tema de las preguntas dirigidas para validar que efectivamente se cumpla con lo que se requiere. Ya que se tiene identificado, ahora sí se pasan normalmente con el dueño de la vacante, y ya él también pues hará su proceso de si es una entrevista, o en mi caso, por ejemplo, yo pido una clase modelo para capacitación, y entonces todo ese proceso lo gestiona esta área. Al final, ya con la respuesta de si quién fue el viable o quién fue el candidato seleccionado, hace el proceso para poderle informar a la persona que obtuvo la vacante, se cita para poder firmar contrato, para poderlo dar de alta en el sistema, para poder tener toda la documentación en regla, y listo, lo metemos directamente ya como parte de la plantilla de la empresa, ¿no? Entonces, imagínense cuántas posiciones hay en su empresa, el tema de rotación que hay por posición cambia. Entonces, ese es el trabajo que hacen de manera general, ¿eh? Porque hay más cosas que hacen, pero ese es el de manera general. ¿Qué opinan? ¿Alguno de ustedes le interesa, le llama la atención? Porque acuérdense, como administradores podemos tener esa posibilidad. Normalmente a los reclutadores que se contrata son a psicólogos. Normalmente buscan ese perfil de psicología. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se enfocan o normalmente las empresas buscan más para esta área específica a psicólogos? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Qué pues, opinan? ¿Por qué creen que se busque más el perfil de psicólogo para estas posiciones de atracción de talento, reclutamiento? para que también analice esa parte, ¿no, profesor? La parte del manejo de emociones, o no sé qué le analizan a la persona en cuanto a su actitud o cómo reaccionaría o algo así. He visto esas preguntas. Es correcto, es correcto. Incluso hasta ellos tienen como en temas de psicología, cuando una persona mira hacia la izquierda parte de arriba y cuando le están haciendo preguntas, o cuando mira hacia la derecha, o una de dos, ¿no? O está pensando qué decirte, o para tratar de mentirte, o efectivamente no recuerda, ¿no? Entonces, son cosas o tips que en psicología sí se utiliza mucho, hasta la postura que tienes, el volumen de voz, la estructura de las preguntas que debes hacer para ser muy, muy eficiente en la recolección de información. Entonces, por eso es que normalmente se busca a psicólogos. Pero, pues también nosotros como administradores podríamos tener, si nos interesa o les llama la atención a ustedes, podrían aprender un poquito de estos temas y llegar a un área de reclutamiento, ¿no? Entonces, creo que donde tenemos más cabida nosotros, de todas las áreas funcionales de una empresa, en particular, es en la de recursos humanos o en la de producción, segundo lugar, al igual que la de finanzas, por ejemplo. ¿Sale? Y ya después marketing y al final, pues las de tecnología, que son las que ahí normalmente no tenemos esa especialidad nosotros, a menos que por tu cuenta te hayas especializado en algo, en temas tecnológicos. Pero bueno, esa es la primera.
¿sale? De las áreas que sí o sí deben existir en el Departamento de Recursos Humanos. La número 2, el área de desarrollo organizacional. El área de desarrollo organizacional, su función es mejorar la eficacia de la empresa a largo y mediano plazo, en donde lo que hacen de manera general es hacer los planes de crecimiento en las empresas, el poder trabajar competencias para poder hacer más eficiente o más productivas a la gente, además de eh, algo que ayuda muchísimo, y eso tómenlo en cuenta, ¿eh? No porque tú seas experto en algo, eso significa que vas a dar los mejores resultados, ¿eh? O para la empresa le conviene. ¿Por qué creen? Lo hemos platicado también en la materia de la mañana, pero aquí algo muy relevante es esto de, o sea, sí, algo que debe o se considera para poder tener a alguien y contratarla en una posición, es que tenga experiencia y dominio del tema. Pero el plus o lo que ya define que efectivamente va a ser viable o no contratarlo, o que el resultado que se espera de esta vacante que se cubra sea lo más viable posible, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Aparte de que lo conozca y lo sepa hacer el trabajo. Hasta le decían tema filosófico. Yo les cito una de las frases de, de Confucio, ¿no? Pues en la mañana dijo que debía de tener las tres, ¿no? Habilidades, actitud y conocimiento. Ajá, pero adicional. Y para poder, bueno, también es que implemente su objetivo dentro del puesto, qué es lo que va a implementar, qué es lo que va a hacer, qué es lo que logró en otras empresas. Y en la carta que hasta les dije, ¿no? El que se nota que te gusta. Esa es la clave. ¿Ok? A veces no solo es el que tú sepas hacer algo, seas diestro en algo. Hay mucha gente que es bueno en alguna cosa, pero no le gusta. No le gusta hacerlo, ¿eh? No le gusta dedicarse a eso. Mejor hace otra cosa diferente. Algo que le apasiona. Cuando haces algo con pasión, es mucho más fácil que tengas un resultado. Entonces, normalmente lo que se busca en tema de desarrollo organizacional, ¿sí? Es que no solo tengas el conocimiento, la habilidad, también identifiques qué es lo que te gusta hacer para que en eso seas especialista y créeme que es donde vas a dar más resultados. Porque imagínate, si es algo que te gusta, que te apasiona y lo dominas, el resultado es increíble, ¿sale? Entonces, normalmente lo que hace el área de desarrollo organizacional es esto. Por cada posición, identificar qué sí son los conocimientos, las habilidades, lo que se requiere para poder hacer tu actividad y también los planes de crecimiento que puede tener una persona, ¿sale? Hacia dónde se puede mover. Entonces, esa es una de sus tareas. Otra es el análisis de puesto, ¿ok? Las DPs, las descripciones de puesto, para tener mucha claridad de qué tendría que hacer, o sea, de manera general, ese puesto, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su objetivo de que existe ese puesto? ¿Ok? Eh, y también la evaluación del desempeño del colaborador, es decir, de qué manera podemos evaluar que está siendo efectivo el tener esa posición, el que es rentable para la empresa. Necesitamos evaluar su desempeño a través de indicadores, métricas que me permitan evaluar. Y eso también a la persona le permite saber qué tan productiva es. Entonces, es una de las tareas que tiene también el área de desarrollo organizacional. ¿Ok? ¿Qué opinan? ¿Eso sí existe en sus empresas, en los que están trabajando? ¿Sí? ¿Tienen una ADP donde sabes exactamente cuáles son tus responsabilidades? Este, ¿Tienes una evaluación de desempeño que te permite saber si vas bien o vas mal, tus resultados, ¿no? También tienes claro hacia dónde puedes crecer, ya sea de manera lateral o en la misma área. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Si no Sí, es así,
Si no es así, pueden ustedes implementar eso en sus empresas, ¿eh? Hagan propuestas, eso es importante, ¿vale? Ok, por eso están estudiando esto. Yo les digo, trabajo de lleno con el área de desarrollo organizacional, porque les decía, mis proyectos son enfocados en los crecimientos para jefes, gerentes y gerentes de zona. Entonces, totalmente trabajo de la mano con el área de desarrollo organizacional por el tema de competencias. ¿Qué es una competencia? Los conocimientos, las habilidades, destrezas, ¿sí? Hay una métrica incluso que se tiene identificada para cada posición, ¿sale? Entonces, esas métricas son las que nos permiten saber si la persona es apta o no para el puesto, ¿ok? O cuál es la métrica que se espera tener para el proceso de crecimiento, el colaborador pueda llegar a ese resultado. Ejemplo, en cuestión de enfoque de resultados, esa es una competencia, ¿sí? Y, por ejemplo, hay empresas que nos ayudan a hacer la medición hacen psicometría. Entonces, el área de desarrollo organizacional es esto. Nos mandan los exámenes psicométricos y cada año o cada cierto periodo nos los comparten para ir actualizando nuestras competencias y ver el nivel que tenemos para saber qué es lo que nos faltaría trabajar para hacer un plan de desarrollo y llegar a esa métrica de competencia requerida y con eso hacer muy claro al colaborador cuándo ya es apto para poder llegar a otra vacante, a una posición más arriba, por ejemplo, o a otra posición que a lo mejor todavía no conoce, pero que es importante mínimo tener esa competencia. ¿Me explico? Entonces es un tema muy estratégico, muy analítico. Esta área de desarrollo organizacional no es algo tan fácil, por así decirlo. Bueno, otra de las áreas, de las subáreas del Departamento de Recursos Humanos es la de compensaciones y beneficios. Pareciera que no es relevante, pero tiene un gran impacto. ¿En qué creen ustedes? Compensaciones y beneficios. A ver, de manera general. ¿De qué me... Pues que el trabajador esté a gusto y conserve su empleo y el personal no esté rotando. Es una Ok, aportación al mismo empleado, como que se motive es por dinero. correcto. Uno es que permanezca el colaborador en la empresa. Les mencionaba, creo que en el principio, en algunas de las clases, en donde, por ejemplo, en la empresa en la que estoy no hay alguien que se va, no hay un reingreso, a menos que haya sido por un tema de salud o por un tema de estudios. Nada más, por otro tema, difícilmente. Entonces, nos ha tocado encontrar casos en donde hay gente que se ha ido y después quiere regresar, ¿sale? ¿Por qué? Porque dicen, es que allá me ofrecían, no sé, bueno, aquí tenía 1 peso, allá tenía 2 pesos, me ofrecían 2 pesos, es decir, el doble. Pero ya haciendo cuentas, aquí, aparte de ese peso, tenía vales, tenía fondo, tenía otras prestaciones superiores a las de la ley, y aquí no, y haciendo cuentas, era más. Entonces, quiero regresar, pues, ¿qué crees que no se pudo? Y entonces, la empresa también no le conviene que exista rotación. ¿Por qué? Porque también puede ser que estemos perdiendo a gente valiosa, ¿sale? Eso le llaman fuga de talentos. Entonces, esta subárea es súper relevante porque en tema de compensación, siempre tienen que estar pendientes de cuál es la remuneración promedio que tiene cada posición similar a la tuya. Por ejemplo, en mi caso, para mi posición, imagínense todas las posiciones, para todas las posiciones tienen que hacer este análisis. Claro, hay proveedores que nos ayudan con este análisis, en donde te dicen, a ver, ok, el coordinador de capacitación, ¿cuáles son sus actividades? Tal, 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 de acuerdo a su descripción de puesto. Ok. Y el impacto que tiene.
Ahora, vamos a verla con otra compañía de tu mismo giro, sector, algo parecido, que sea la misma vacante con responsables similares. ¿Cuánto gana? Ah, ok, gana 2 pesitos. Ok, entonces, eso te da a ti como área la idea de decir, oye, estamos bajo estos niveles de remuneración, entonces este es el rango promedio en donde está la mayoría de las empresas y donde podemos estar nosotros o incluso superarlo en cierto porcentaje. Y con eso hacemos más atractivas nuestras posiciones y atraemos a más gente. ¿Sale? No sé si me explico. Adicional, yo lo he hecho, ¿eh? De repente me pongo, y a lo mejor ustedes también, a buscar como otras vacantes similares a las de ustedes o otro trabajo donde digas, a ver, ¿hay otro lugar donde yo pueda ganar más? ¿Cierto o no? Y la gente lo hace, ¿eh? Mucha gente lo hace. Y de repente cuando encuentras oportunidades donde dices, aquí gano más, me voy. Entonces, yo lo que he visto es que en mi caso, la verdad es que es muy competitivo. Y eso es algo que yo que estoy en este departamento de recursos humanos, para mí es muy claro por qué lo hacen. Porque lo que buscamos es que la gente identifique que competitivamente en sueldos estamos muy bien. Ojo, no le estoy vendiendo mi empresa, ¿eh? Pero a eso me refiero, es el objetivo de todas las empresas en esta subárea. Solo compensaciones, ¿sale? Que sea llamativo, que sea algo en verdad que la gente diga, está bien, es bueno, yo quiero entrar. La otra, los beneficios. Y les decía, incluso se hizo una campaña, en nuestro caso, para saber exactamente qué beneficios tenemos y la gente lo tenga más claro. Porque les decía, lo que no queremos es que se vaya gente pensando que va a ganar más en otro lado, cuando aquí haciendo cuentas te puedes percibir que no es así, que tienes más beneficios y eso nos permite que la gente se quiera quedar, se sienta a gusto, ¿sale? Sea más productiva. ¿Qué opinan, muchachos? ¿También en sus empresas existe todo eso? Si no, ustedes pueden proponer, eso es importante, que vayan viendo también en ustedes que hay no solo aprendizaje porque estás estudiando esta carrera, sino que también puedes proponer cosas interesantes. En verdad, ¿eh? Ayuda mucho esto. Les comento, por ejemplo, cuando hace varios años, antes de que yo entrara a la empresa, por ejemplo, no existía el área de desarrollo organizacional en la empresa en la que estoy. No existía. Se hacían, algunas otras áreas hacían algunas de esas actividades, no todas. Y entonces hoy en día vemos que esta área sí debía existir, ¿sale? Y con esas responsabilidades específicas. O puede ser que en algunas no haya un área específica de compensaciones y beneficios. Y puede ser que las responsabilidades de lo que les acabo de platicar esté como repartida entre las diferentes áreas que también estén ahí en recursos humanos. Pero pues es importante tenerlas muy claras que sí o sí se deben de gestionar. Otra de las subáreas es la de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Esa por qué creen que exista? ¿Para qué? ¿Cuál será su función? Bueno, ahí lo dice, ¿no? En el concepto que viene. Pues yo creo Para que ver, abarca el tema de protección civil, también para que nosotros estemos bien, ¿no? En tema de, sí, en el trabajo, o sea, que tengamos de alguna manera seguridad y que no vayamos a tener como algún accidente o algo así. Es correcto. Lo primero que deben tener muy claro es la gente, cuidar a la gente. No porque digas, ay, ¿qué empresa hace eso? Porque no hay empresas buenas, no hay dueños que sean buenos y que les preocupe mucho la salud de su gente. Sí les preocupa, pero hay un trasfondo, ¿verdad? ¿Cuál es ese trasfondo? ¿Qué sucede si se enferman, se accidentan o llegan hasta perecer en las empresas, cuando hay mucho riesgo de trabajo? ¿Qué pasa para la empresa? Pues tienen que pagar las primas de riesgo, ¿no? Eleva la prima de riesgo y estar pagando Incrementa, anualmente. incrementa la prima de riesgos, la gente se va, se siente insegura, no tiene las herramientas de seguridad necesarias, se va, tienes rotación, gente que se va de incapacidad, tienes que cubrirla, pierdes en lo que cubres esa vacante, es un proceso largo,
y pues pierdes productividad, a más gente la afectas, porque lo que hacía una persona y que se fue, ahora tienen que hacer las otras que están ahí y le sumamos el trabajo de esta persona que se fue, generamos mal clima, también se van a ir, o sea, son costos, gastos excesivos por cubrir ese tipo de situaciones. ¿Me explico? Genera muchos impactos, si se dan cuenta. Aparte, podemos tener sanciones gubernamentales que nos pueden cerrar nos pueden clausurar un centro de trabajo, nos pueden clausurar. Entonces, imagínate, ahí se pierde todo. ¿A cuántas personas dejamos sin empleo? Por eso mi directora, bueno, en la empresa en la que estoy es una directora, dice, yo no veo, o sea, como solamente simplemente tareas, en mi responsabilidad está las manos de el total de trabajadores que hay en la empresa, sus familias. Es mi responsabilidad mantenerlas con trabajo, mantener toda esa capacidad para poder solventar, ¿no? Estos temas de manera lo más correctamente posible para evitar riesgos, evitar salidas, ser productivos, que la empresa siga subsistiendo. Y bueno, es un gran impacto, ¿eh? O sea, antes yo cuando estaba estudiando, igual que ustedes, veía el departamento de recursos humanos como, ay, es como puro papeleo y como cosas sencillas, y no, tiene un gran impacto en que una empresa pueda operar. Además del área operativa, ¿eh? El área operativa lo que hace es, si es vender productos, pues vender, vender, vender y ver cómo hacerlo de una manera muy práctica, rápida, completa y bien, como en servicio, etcétera, punto, ¿no? Pero aquí es donde tenemos que cuidar a la gente, el factor principal y que tiene muchos riesgos para la empresa si no se lleva todo acorde a lineamientos, políticas, procesos, normas, ¿sale? O con ideas que ayuden a fomentar la pertenencia a la organización. Entonces es un gran trabajo. No les digo de esto porque yo pertenezco a la siguiente que para mí me encanta y me fascina, me apasiona, capacitación. ¿Qué les puedo decir? ¿No? En capacitación. Eh, no solo es un proceso de, ¿sabes qué? Te voy a dar un curso de tal y tómalo y listo, punto, te vas, el que sigue. No, tenemos que hacer planes muy a la medida en ciertas posiciones. Eh, tenemos que hacer que la persona tenga, independientemente que ya venga con mucha experiencia, está entrando a una nueva empresa y hay cosas que debe de entender, ¿no? Y entonces debemos de darle todo lo necesario para que su curva de aprendizaje sea lo más corta posible. Entonces la relevancia es muy grande. Yo me acuerdo que cuando entré, creo que se los platiqué, ¿no? Mi primer proyecto que me asignaron fue call center. Jamás he estado en un call center, jamás. Entonces tuve que habilitarme con un grupo, ¿sí? Y entonces les comenté esta anécdota y es real. O sea, en el grupo en el que estuve, cuando nos tocó que nos conectaran los clientes, híjole, o sea, son complicadísimos. Más en el sector en el que estamos. Son gente muy, muy delicada. Y entonces, la primera vez que nos conectaron para atender ya a clientes, después de que nos enseñaron como el sistema, los procesos generales para poder atender a un cliente, etcétera, llega la primera conexión, les prometo, uno de los que estaba en el grupo en el que yo me estaba capacitando, duró 1 hora conectado solamente y se fue. O sea, se levantó, dejó su diadema y se fue. Entonces nos quedamos como, ¿qué pasó, no? Y ya el supervisor nos dijo, pues es que comentó que no era lo suyo y mejor se decidió ir. Yo estuve a punto de hacer de lo mismo, se los prometo, se los prometo. Es complicado, era muy complicado. Y yo dije, no, o sea, yo me voy a quedar esto, creo que puedo aprovechar muchísimo lo que voy a vivir para entender qué es lo mejor. O sea, y de ahí, fíjense lo que yo hice. Eh, algo que más estresaba a las personas que estaban capacitando, a mí me estresó como no tienen idea, es por los nervios, por pues ser la primera vez que estaba teniendo una persona y luego a veces son muy, te les decía, es un cliente difícil, no hacía algo y yo me sentía muy mal. Es decir, su pedido nunca le iba a llegar al cliente. ¿Por qué? Porque el sistema no te dejaba grabar los pedidos
Una, si su horario de reparto ya se haya concluido, o la otra, si si no había disponibilidad y no me di cuenta del producto, no me lo deja grabar el sistema. Y te cuelga el cliente y te entra otra de inmediato, ¿eh? O sea, te entran las llamadas de inmediato, no había un momento de espera. Entonces tú tenías aquí a una persona que ya te había entrado y el otro te colgó y no podías grabar su pedido, no se lo podías enviar, no le iba a llegar. Y después se iba a quejar. ¿Me explico? Eso te causaba mucho estrés. Y entonces, esa es una de las cosas, había más. Entonces yo lo que hice fue un flujo, un proceso muy, muy práctico. Incluso hice roleplays, lo agregué, lo implementé en mis capacitaciones. Entonces, eso ayudó, porque se los prometo, en este proceso de capacitación había muchísimas bajas. Había gente que se iba desde la capacitación, imagínense. No era posible que desde la capacitación estuviera aquí la gente, porque no le gustaba. Al hacer muchas prácticas de este tipo, las implementé, y yo reduje mis salidas del proceso de capacitación, o sea, a una por grupo de 20, 30, cuando normalmente en el grupo en el que yo iniciáramos 15, terminamos 5. Bueno, y yo terminé porque mi posición era de instructor, no era de operador de call center, ¿eh? Pero les platico todo esto, ¿por qué? Porque al final, en verdad, el trasfondo, cuando tienes a gente que en verdad entiende la importancia de la capacitación, la relevancia, es como podemos hacer que la gente se sienta a gusto. Cuando su curva de aprendizaje es más corta, es más productiva, ¿sale? Hay un gran impacto en el trabajo que hacemos en capacitación. ¿Me explico? ¿Qué opinan? ¿Sus capacitaciones han sido así? ¿Les ha pasado algún momento este tipo de cosas donde de repente, a mí les contaba la anécdota de cuando llegué a una escuela, ¿no? De, pues ahí está tu computadora, ahí está tu jefa que te diga qué hacer. Nunca me capacitaron. Y sí lo sufrimos los dos porque tampoco ella estaba capacitada, era una maestra, ¿sale? Antes que estaba como gestor sí les dije, ¿no? De una universidad. Sí les platiqué eso, ¿no? Bueno, no sé si me escuchan, pero ya sé que ya es tarde. Sí, profe, sí, profe. Sí, lo escuchamos. Ok, Sí, profe, sí lo escucho. pero bueno, les platico porque al final es lo que yo he vivido. Les tengo más experiencia en ese tema de capacitación, pero si se dan cuenta, el impacto es grandísimo de cada subárea del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, hay muchísimas subáreas en las que ustedes pueden incursionar, muchachos. Con este contexto que te doy, espero que te ayude para darte claridad de dónde te gustaría formarte y dónde te gustaría estar, ¿sale? O aportar ideas y pues dedicarte a eso, ¿sale? La última subárea es la de relaciones laborales y esta, pues es un área complicada, ¿eh? O sea, sí es normalmente el perfil que a veces se busca en estas subáreas son abogados. ¿Por qué creen? Por las demandas, ¿no? Por las demandas, exactamente, para tener contexto de las nuevas leyes, normas, para no caer en temas legales, ¿sale? Disminuir los riesgos de demanda, porque con que un trabajador, aunque sepamos que no tiene razón y te demande, ya la empresa tiene que invertir un gasto, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque tiene que pagarle a alguien para representación jurídica. Entonces, pues también existe este tema de relaciones laborales para tener un reglamento muy claro, acorde a las leyes que tenemos en México, desde la Constitución Política hasta la Ley Federal de Trabajo y las que apliquen en temas laborales. ¿Sale? Pues muy bien, muchachos, con esto ya se nos acabó nuestro tiempo de la clase, prácticamente estamos a un par de minutos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Si no, para compartirles Profe, cuál ninguna. es nuestra actividad del día de hoy y nuestro trabajo. ¿Ok? Ok, a ver, permítanme, dejen abrir mi archivito. De ejercicio en clase me van a hacer un mapa mental de las subáreas del Departamento de Recursos Humanos y de tarea me van a investigar cuáles son las funciones del director o gerente de recursos humanos. Puede ser que haya un director o puede ser que sea un gerente, ¿eh?
investigar cuáles son las funciones del director o gerente de recursos humanos. Repito, ejercicio en clase, mapa mental de las subáreas, lo que acabamos de ver ahorita, y tarea, investigar cuáles son las funciones del director o gerente de recursos humanos. Listo. Pues por mi parte sería todo, muchachos. No sé si tengan alguna duda, comentario. En breve ya subo la clase de ahorita. ¿Vale? Si no, pues muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos. De cualquier forma, si hay alguna otra duda o comentario, estoy pendiente por el WhatsApp. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.